Saludos y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Estadística Universitaria del Science for You. Se ve un poquito diferente porque estamos ensayando una nueva pizarra para que pueda tener una presentación más bonita. Ojalá se logre. Bien, entonces hoy vamos a continuar con lo que se ha estado hablando al respecto de el proceso, lo que significa un proceso estadístico o lo que muchos simplemente conocen como estadística en general. Nosotros, bueno, yo le he llamado un proceso estadístico porque es un conjunto de diferentes actividades y un conjunto de diferentes eh, etapas o fases que conllevan a construir todo un proceso estadístico. Lo que nosotros hemos aprendido y lo que nosotros ya vimos es que este proceso consta de 5 etapas. La primera es un diseño de experimentos o un estudio observacional. Recordemos que a pesar de que en ciencias exactas pudiéramos tener en mente cuando hablamos de experimento que se deben llevar a cabo en laboratorios, ya sea de ingeniería, de química, de física, de biología, etcétera. Un experimento es mucho más que eso. Un experimento es puede llevar hasta la fase social. Bien, o sea, no debemos de casarnos con la idea de que un experimento es algo que se realiza en un laboratorio. Entonces, la primera etapa, como ya hemos mencionado, eh, involucra un diseño de experimentos, después la recopilación de datos, la descripción de los mismos, bien, la descripción de datos. Esta descripción se hace por medio de tablas, gráficas y parámetros, un análisis de datos y una obtención de conclusiones. Más o menos es lo que corresponde a lo que conocemos como el proceso estadístico o simplemente estadística. Estas partes que están involucradas, estas fases de las que se compone el proceso estadístico, están asociadas, o mejor dicho, definen lo que nosotros conocemos como la clasificación de la estadística. En muchas ocasiones, desde el diseño de experimentos hasta la descripción de datos, se les suele llamar la estadística descriptiva. Sin embargo, hay una parte de la estadística que se llama, es una rama aparte que se llama diseño de experimentos. Bien, esa parte de la recopilación de datos, si bien puede entrar o tiene parte en la estadística descriptiva, más bien se refiere a la forma de muestreo. Bien, es las técnicas de muestreo. Entonces, a la descripción de datos que involucra tablas, gráficas y parámetros numéricos, le vamos a llamar estadística descriptiva. Y a las fases que están relacionadas con el análisis de datos, en donde se utiliza matemática sofisticada y herramienta computacional, la vamos a... bueno, junto con la obtención de conclusiones, la vamos a englobar en lo que se conoce como estadística inferencial. Nosotros en las clases siguientes vamos a hablar de estadística descriptiva. Sin embargo, vamos a mencionar por ahora también qué es la estadística inferencial. Bien, entonces vamos a empezar por aquí y vamos a decir que eh, la estadística en muchos casos implica generalizar ideas, bien, es decir, ir de algo particular a unas ideas que se puedan generalizar, ideas que puedan llegar a ser universales, más universales que el sistema que estamos estudiando. Este tipo de razonamiento puede contrastar un poco con lo que nosotros conocemos como el razonamiento deductivo. Ajá. Es decir, eh, el tipo de razonamiento en el que se parte
de ideas generales y se realizan algunas deducciones hacia casos particulares. Esto que acabamos de mencionar es básicamente lo que hacen las matemáticas duras, las matemáticas estrictas, como cuando se estudia una materia de cálculo integral y diferencial, en donde se parte de un conjunto de axiomas universales y después se tratan de deducir o se trata de llegar a conclusiones, teoremas, corolarios, etc. Sin embargo, la estadística parte de las situaciones o ideas particulares e intenta generalizar. Entonces, como ejemplo, vamos a considerar dos, dos conjuntos de sentencias. Bien, la primera es, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A y B son iguales. Se leería como, si A es igual a B y B es igual a C, por tanto o entonces A es igual a C. Bien. Aquí vamos a hacer, espero que nadie se me ofenda, traté de hacer un planteamiento un poco exagerado, ¿verdad? Entonces vamos a decir, este es otro ejemplo. Carlos es mexicano. Todos los mexicanos comen picante. Por tanto, Carlos come picante. Bien. Este es un conjunto de sentencias o un conjunto de oraciones. ¿Ok? Los argumentos que tenemos aquí, los argumentos A, B y C de ambos ejemplos, forman en su conjunto, es decir, A, B y C del primer ejemplo y A, B y C del segundo ejemplo, forman lo que se conoce como un silogismo. Bien, esto es un silogismo. Los primeros dos argumentos en ambos ejemplos, es decir, A y B, se denominan premisas. Y la sentencia final, que corresponde al inciso C, se llama conclusión. ¿Ok? Sin embargo, establecer ciertas premisas involucra hacer cierta deducción o inferencia. Aquí lo que nosotros estamos diciendo, ok, debido a que sabemos que A es igual a B y B es igual a C, queremos llegar a algo, queremos concluir algo, deducir algo, o lo que se conoce como inferir algo. Bien. El enunciado, eh, todos los mexicanos comen picante, puede ser algo exagerado, puede ser algo que alguien que está en el extranjero y que no conozca, digamos, a todos los mexicanos, puede pensar, ¿verdad? Entonces lo podemos concebir como una hipótesis empírica, es decir, algo que se extrae de la experiencia. Y estas ideas, que son hipótesis empíricas, se pueden refutar, es decir, se pueden eh, echar abajo por un solo ejemplo, en este caso, por ejemplo, de un solo ejemplo de un mexicano conocido o que podamos conocer que no consuma absolutamente nada de picante. Incluso si, por ejemplo, al encuestar 100 mexicanos, ellos expresan que consumen picante, esto no significaría que todos los mexicanos comen picante. Esto solamente sugiere que la mayoría, probablemente todos, los mexicanos comen picante. Bien, entonces, un planteamiento un poco más adecuado del segundo silogismo, es decir, de las dos premisas y la conclusión, pudiera ser el siguiente. Carlos es mexicano. La mayoría de los mexicanos comen picante. Por tanto, probablemente Carlos consume picante. Un silogismo
planteado en estos términos, planteado de esta manera, se llama silogismo estadístico. El significado de la palabra probablemente indica que el argumento incluido en el silogismo puede no ser completamente válido, aunque pues tal vez signifique que es lo único que nosotros tenemos para avanzar en nuestro estudio. Sin embargo, no se trata de un hecho universal o de una conclusión totalitaria. Bien. Ok, entonces, de modo que los siguientes argumentos, ¿verdad? Es decir, los siguientes argumentos podrían ser ejemplo de que el silogismo no es universal. Entonces, aquí tenemos, dice, se puede encontrar un conjunto de premisas que den soporte a la conclusión opuesta. Por ejemplo, los niños mexicanos de 5 años, y en general yo pensaría que los niños mexicanos y no mexicanos, menores de 5 años, regularmente no comen picante. Rubén y Diana son niños mexicanos de 3 y 4 años respectivamente. Por tanto, es muy probable que Rubén y Diana no consuman picante. La pregunta es, ¿cuál de estos silogismos se puede tomar más seriamente? Y la respuesta es que esto depende. Depende de la cantidad de conocimiento que nos ofrezcan las evidencias. Un silogismo estadístico, mejor dicho, es completamente aceptable solamente si las premisas involucradas son congruentes con toda la evidencia disponible. ¿Ok? Lo que aquí nos referimos es que no se puede pensar que todas las ideas o todas las conclusiones sean válidas o todas las premisas sean totalmente válidas simplemente por la ocurrencia de algunos hechos. Y ahorita vamos a mencionar algo que seguramente nos dejará convencidos. En el caso de encuestar 10, 20, 30, 40 mexicanos y que todos resulten comer picante, no significa que la totalidad de los mexicanos consuman picante. Sí es muy probable que un mexicano consuma picante después de haber encuestado a muchos, ¿verdad? Sin embargo, la evidencia o la experiencia no es suficiente para que uno pueda tomar como totalmente válida una premisa. ¿Bien? El ejemplo claro es el clima. El clima es un sistema totalmente aleatorio, bueno, no necesariamente aleatorio, pero no es un sistema que se pueda determinar con absoluta precisión, a pesar de que llevamos más de 100 años registrando cómo es el comportamiento del clima. Nadie puede decir a ciencia cierta la hora, el minuto y el segundo exacto, preciso, en el que va a suceder un tornado, un huracán, una lluvia, ¿verdad? Un terremoto. Ok. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo un conjunto de premisas es válido y cuándo no es válido? Pues resulta que la estadística inferencial establece las reglas o el conjunto de reglas para juzgar, para que se pueda aceptar o desechar el grado de insuficiencia asociada con un resultado o una conclusión. La estadística inferencial nos dice
cuál es el grado de credibilidad asociado con un resultado obtenido de una inferencia o una conclusión, resultado de un análisis. Eso es lo que hace la estadística inferencial. Bien. Entonces, además de la estadística inferencial, en la primera parte, y que es a lo que vamos a dedicarnos a estudiar durante estas 2 semanas, corresponde a la estadística descriptiva, que es una parte del proceso estadístico posiblemente menos ambiciosa que la estadística inferencial. En esta parte no se trata de predecir comportamientos, no se trata de adivinar, ¿verdad? De hecho, la estadística descriptiva se conoce simplemente de manera, digamos, más básica, a pesar de que tiene sus complicaciones, como el arte de ordenar y clasificar. Bien. Entonces, es un arte en el que se clasifica, se ordena y se resume información para después los estadistas inferenciales o nosotros mismos, mediante la estadística inferencial, tratemos de llegar a alguna conclusión después de un determinado análisis. El problema en el que se centra la estadística descriptiva es el procesamiento de datos, el procesamiento de información. La estadística es la parte, posiblemente, de las matemáticas que más nos acerca a la vida cotidiana. Casi todas las estructuras del conocimiento, casi todas las ramas del conocimiento, así como mucha parte de los procesos productivos de una empresa, de la vida productiva, de un sector de la sociedad, están relacionados con la estadística. Muchas veces el que una persona, una empresa o un grupo sea eh, eficiente se mide a través de un proceso estadístico. Entonces vamos a decir que el problema central de la estadística descriptiva es el procesamiento de datos que involucra en parte, ya lo hemos dicho, solo en parte la recolección de datos, la organización y presentación de información numérica. En esta parte se trata de cuantificar algunas cosas que pudieran resultar no ser del todo objetivas. Bien, entonces la estadística también intenta convertir en objetivo algo que pudiera ser subjetivo y no necesariamente muy medible. Es decir, me refiero a muy medible es fácil de medir, ¿ok? Muy medible no es un término correcto, que no sea tan simple de medir, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo intenta hacer la estadística descriptiva? Pues la estadística descriptiva, mediante información numérica, intenta ordenar y presentar todo lo que se conoce de manera eficiente, clara y compacta. Eso se realiza de diferentes maneras. Se realiza por medio de tablas, ¿verdad? Aquí tenemos algo que ustedes van a aprender a elaborar, que se llama una tabla de frecuencias. También tenemos aquí cantidad, que solo hemos puesto para representarla, que está asociada con los parámetros numéricos. Esto que está aquí es la media geométrica. Bien. Y también con gráficos. La estadística descriptiva hace uso de herramientas pictóricas para poder entender de mejor manera la información de la que se dispone. Entonces, vamos a ver. La estadística descriptiva, para que entendamos qué es lo que vamos a hacer en las clases siguientes, vamos a decir que en la estadística descriptiva tenemos una estructura de este tipo, en donde tenemos datos sueltos o datos en bruto, que le vamos a llamar datos no agrupados, y por otro lado, la información la podemos adquirir de tablas, y estas tablas
van a corresponder a datos agrupados. Los datos no agrupados los vamos a tratar de describir con gráficos, principalmente de tallo y hojas, de puntos, y los datos no agrupados también los vamos a... son susceptibles de calcular a partir de ellos cantidades o parámetros estadísticos que pueden ser de ubicación, como los cuantiles, de tendencia central, todos estos que tenemos aquí y posiblemente más. Por ahí también me faltó los momentos y parámetros de dispersión, como el rango, la desviación media, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, etcétera. El rango intercuartílico, etcétera, ¿no? Hay muchas cantidades que podemos aprender. Y de los datos agrupados, también se calculan los mismos parámetros numéricos con ecuaciones modificadas porque los datos, estas cantidades de los datos agrupados se calculan a partir de tablas de frecuencias. Tablas de frecuencias que aprenderemos a elaborar y aprenderemos a utilizar una vez que ya estén construidas. No existe una única forma de elaborar la tabla de frecuencias, existen diferentes criterios. Y también de los datos agrupados se pueden hacer gráficos. Los gráficos más populares son los histogramas, las ojivas y los diagramas de sector, de pastel o circulares, que creo que son de los más conocidos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante esta semana y parte de la siguiente. Entonces, por ahora es todo. Espero que la estén pasando muy bien, que estén muy bien de salud. Como siempre, ya saben que pueden contactarnos por correo electrónico, síganos en Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Saludos, cuídense y mucho éxito.